¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan, chicos? Buenas tardes, profe. Sí, se escucha bien. Genial. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Somos poquitos hoy, ¿no? O me parece a mí. Sí, somos poquitos. Somos los que estamos, profe. No hay. Yo agregaría, y somos los que quedamos y los mejores, diría un conocido. No, bueno, pero tampoco puedo decir tanto. Bien. Yo digo que sí. Vamos a esperar 2 minutos y vamos a ver si podemos cerrar con los temas que teníamos para hoy. ¿Sí? Porque además de ver delitos contra la libertad, vamos a tratar de... Oh, ahí entra un amigo. ¿Todo bien, Francisco? Se tiene que pagar un asado ese muchacho, ¿no? Estamos esperando el asado todavía. Está con un doctorado por Zoom, a tu amigo. Así que está serio. Sí, lo vi, está concentrado. Bueno, un Chao, saludo. Julio, Un saludo. Chau, un chau. abrazo. Después te llamará seguro. Un abrazo. Dale. Chau. Bueno, les decía, además de ver delitos contra la libertad, lo que vamos a tratar de ver son falsedades documentales hoy, ¿sí? O delitos que atentan contra el bien jurídico tutelado, fe pública. Ya me contaron más o menos qué fue lo que vieron esta semana con los otros profesores. Me dijeron que vieron, el tema del lavado de activos, después creo que 148 y demás, 193 y siguientes, ¿sí? Pero bueno, quería tener presente eso para saber qué temas vieron esta semana. Muy bien, nosotros vamos a arrancar por ver la figura del 292, 293 y 296. ¿Sí? Vamos a meterle 10 o 15 minutos a eso y después vamos a seguir con los temas que nos competen los viernes. ¿Sí? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de fe pública, chicos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de fe pública, hablamos de la confianza que el Estado deposita en determinados instrumentos. ¿Sí? Esta confianza que el Estado deposita en determinados instrumentos tiene que ver con lo que es la circulación de negocios. Tengo desgastada la voz de la clase anterior, se ve que hablé demasiado. Tiene que ver con la confianza que el Estado deposita sobre determinados instrumentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos instrumentos van cargados de cierta veracidad que son utilizados para el intercambio de negocios y demás. Es decir, vamos a tomar un ejemplo, una escritura pública. Nosotros realizamos una compra-venta de un inmueble que queda instrumentada en una escritura pública. Nadie va a desconfiar de esa escritura pública. ¿Sí? Nadie la va a poner en tela de juicio, salvo que haya alguna cuestión particular que nos lleve a hablar de reducción de falsedad y demás, pero no. Pero generalmente se toma como verdadero lo que figura en la escritura pública. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la escritura pública es un instrumento público. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de instrumentos públicos tenemos que necesariamente acudir al término del artículo 77, que van a ver que hay un comentario del doctor Taza, que está en el blog de Penal 2, que habla de la definición de instrumento público. Mejor dicho, la definición de documento, un poco más amplio. En definitiva, lo que nos dice es que el artículo 77 adopta una posición mucho más amplia. ¿Sí? Es mucho más amplio que el viejo instrumento público que estaba documentado en un papel, en una escritura y demás. ¿Sí? Habla de que los instrumentos ahora tienen un concepto mucho más amplio que abarca instrumentos que tienen que ver con la tecnología y demás. Por ejemplo, la firma digital. ¿Sí? Van a ver que, sobre todo ustedes, el día que sean abogados, cuando reciban la notificación de una cédula en la que se adjunta una resolución, ya sea una sentencia, ya sea un procesamiento, una excarcelación o lo que fuera, van a ver que se adjunta un archivo que no tiene ningún tipo de firma, solo la firma digital. Es muy fea la firma digital porque es un tilde así,
O sea, es un tilde y te dice firmó fulanito de tal, nada más. Pero bueno, eso no deja de ser un instrumento público, ¿sí? No deja de ser un documento. No deja de ser el concepto, ¿sí? No deja de ser el concepto que está previsto en el artículo 77. Esto lo remarco ¿por qué? Porque se solía preguntar sobre este concepto, ¿sí? Y entender que este concepto, que es reducido y que solamente se refiere a los documentos de papel y demás, es equivocado, chicos. ¿Sí? Bien, hablamos del bien jurídico, de esa fe que el Estado deposita sobre determinados instrumentos, ¿sí? Que estos instrumentos hacen veracidad o que tienen cierta creencia de la sociedad sobre los mismos, ¿sí? Hablamos del concepto amplio de documento, pero no hablamos o no mencionamos todavía otro tipo de documentos, que son los documentos privados. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta la existencia de los documentos privados, como así también la de los públicos que les mencioné recién. Y es importante que sepan las diferencias que existen en cuanto a la consumación de uno y la consumación de otro. ¿Sí? Se sigue sumando gente. Bien. Cuando nosotros hablamos de documento privado, ¿sí? Ustedes recordarán la materia de Civil 1, ¿o no? En Civil 1 les hacen o les aluden a los documentos privados. Todas las civiles, profe. ¿En todas las civiles? Sí, menos en reales, que es más tipo de orden público y va más a los registros. Los documentos privados están en casi todas. Sí, pero no te dan el concepto de documento privado. Te lo dan en primer año, en Civil 1, y lo dejan ahí. Después lo mencionan y demás. O te siguen repitiendo el concepto de documento privado hasta quinto año de Civil 1, de Civil. Bueno, yo lo que me sorprendí con la comisión anterior es que no existen malas notas en el Código Civil. No, profe, si no nos torturarían. Profe, ¿en serio? Nota de Vélez. Menos mal que no existen más. No, nosotros nos mandaban a leer, o sea, a estudiar las notas. Quizás no leías el artículo, pero la nota la tenías que saber. Y seguramente te tomaban la nota y no te tomaban lo que decía el artículo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el tema de la prescripción, yo me acuerdo lo que decía la nota de la prescripción, pero no me acuerdo lo que decía el artículo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la nota te definía y te daba el concepto de prescripción y te decía que el Estado no podía perseguir, ¿sí?, por una acción civil de manera indefinida. Y ese concepto también era extensivo a la órbita penal. Pero bueno. Bien, yo aludía o hacía referencia al concepto de instrumento privado. ¿Sí? Y, ¿Profe? Sí. Profesor, buenas tardes. Disculpe. ¿Qué El tal? concepto que usted decía, pero de instrumento público, es el que dijo que era el que estaba mencionado en el artículo 175, inciso 1. En el artículo 100... ¿75? No lo mencioné yo eso. No, yo dije 77. No, 77. Sí, 77. Perdón. Pero no Perdón, es. perdón. Pero guarda que el 77, o sea, yo aludí al 77, por ahí se me entendió mal, dando esa norma el concepto de documento. ¿Sí? El artículo 77 lo que te define es el documento, que es un poco más amplio. ¿Sí? Un documento puede ser público o privado. Pero lo que te dice el artículo 77, que es lo que vos debés considerar, es que da una amplia, digamos que amplía el horizonte de aquellos instrumentos que pueden ser considerados documentos. ¿Sí? Un documento es algo que, bueno, es redundante la palabra, pero es algo que documenta algo. ¿Sí? Bien. Yo hacía referencia a Civil 1 y hablaba de instrumento privado, más que nada apuntando al tema de la fe. ¿Sí? Vieron que en el instrumento público se hace referencia a la fe pública. La fe pública es oponible a todos. Erga omnes, ¿no? Se decía así. Es oponible a todos.
¿sí? Más allá de que esos todos no hubieran participado en el acto, ¿o no? Ahora, el instrumento privado, ¿qué es lo que pasaba con el instrumento privado? ¿Era oponible a todos Entre las o partes. no lo era? Y algunas veces a terceros de buena fe. O sea, es entre las partes y algunas veces a terceros de buena fe, dependiendo del caso. Y para que el instrumento privado fuera oponible a terceros, ¿qué es lo que hacía falta? Una inscripción en registro generalmente que lo hacía público. Exactamente. En realidad, lo que se hacía era dar fecha cierta con la inscripción en el registro. ¿Sí? Bien. Esa es una diferencia entre uno y otro. También vamos a tener diferencias en cuanto al momento consumativo. ¿Por qué? Porque en el instrumento público el delito se consuma en el momento que se falsifica o se adultera un documento, ¿sí? De carácter público. En el momento que yo estoy falsificando o adultero el documento, está consumado la conducta. Ahora, si estamos hablando de un instrumento privado, ¿sí? La misma se consuma cuando sale a terceros, cuando involucra a terceros. ¿Sí? Es decir, tenemos dos momentos consumativos distintos. Y esto lo marco para que lo tengan en cuenta, no vaya a ser que el día del parcial les aparezca una pregunta múltiple choice que hable del momento consumativo, ¿sí? Y hable de que el momento consumativo en el instrumento privado es cuando se confecciona el documento. No, tengan presente eso, chicos, ¿sí? Bien. Profe, en resumen, entonces, en el instrumento público, ¿cuándo es que se consuma? Me perdí en esa parte. Se consuma cuando se adultera o se falsifica el documento. ¿Sí? Bien. ¿Y en el privado, cuando se involucra a terceros? En el privado es cuando sale de esa esfera, porque en realidad el concepto de instrumento privado es que se realiza entre partes. Cuando sale de esa esfera y se intenta o se involucra a terceros, ¿sí? Es cuando se consuma la falsificación o la adulteración, o sea, según el caso. ¿Sí? Falsificación y adulteración no es lo mismo. Falsificar es decir, yo hago todo este documento, es una escritura pública y la falsifico toda. ¿Sí? Hago una nueva escritura que es totalmente falsa. En la adulteración lo que yo hago es adulterar un elemento de un documento que es verdadero y legítimo. ¿Sí? Yo adultero un elemento. Ya sea que, supongamos, digamos que borro una fecha y pongo otra. ¿Sí? Por ejemplo, me acuerdo que había un supuesto de esos que involucraba el famoso corralito, que una de las partes, en el acta de una escritura, falsificó una fecha para que esa fecha le permitiera sacar los dólares que tenía en una caja de ahorro. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo de adulteración es el famoso DNI, la libreta verde, que es tan vieja como las notas del Código Civil de Vélez. Es de otra época. ¿Sí? Esta libreta verde, que no sé si lo llegan a conocer ustedes, tenía la foto, ¿sí? La foto carnet. Lo que se hacía antes era que cuando uno quería bailar y no tenía los 18 años, sacaba la foto carnet y ponía una foto de uno. ¿Sí? Y arriba le ponía el dedo que lo había pasado previamente por tinta y le metía el dedo arriba de la foto. No resultaba creíble porque la huella no coincidía. ¿Sí? Queda espantosamente mal la adulteración esa. Exactamente. Pero muy, muy ¿Cómo mal. entrábamos con 16 años a los boliches? Entrábamos todos. Igual pasaba, el documento pasaba. ¿Sí? Sí, ese es un ejemplo de adulteración. No era creíble, porque vos veías la foto y en la foto tenías 12 años y No, vos veías oscuro. que la huella venía así. ¿Qué? Vale aclarar que pasaban porque estaba oscuro, porque eso a la luz del día se nota a hectáreas que están mal hechos. Tenés que ser muy meticuloso para ponerlo así. No, igual los seguridad te dejaban pasar. O sea, a ver si hizo hoy, no, pero acá está más rubio. No importa, dale, pasá. Claro, bueno, o sea, no es que lo hicieron bien cuando lo hicieron, No. pues se nota muy mal. O sea, es muy feo la adulteración. Sí, da vergüenza ajena. Pero la cuestión es un ejemplo de adulteración. ¿Sí? Y de hecho ha habido expedientes penales con estos hechos. Bien.
generalmente cuando nosotros hablamos de adulteración y falsificación, un tema que siempre va a surgir, que suelen utilizar las defensas, es el tema de la idoneidad. ¿Sí? La idoneidad tiene que ver con esto, con que el documento, ¿sí?, parezca real, parezca verdadero y que lleve al engaño. ¿Sí? Si yo vengo con ese DNI adulterado, en el cual tengo una foto, ¿sí?, que primero no coincide con el cuadrado que está en el carnet. Después que la huella vos ves que viene así, que es más gordo el dedo y el tuyo abarca la mitad de la huella. Es totalmente inidóneo. ¿Sí? Y lo que se requiere en este tipo de figuras es la posibilidad o la idoneidad del documento para afectar al bien jurídico tutelado. ¿Sí? Por eso la mayoría de las defensas plantean el tema de la idoneidad. Te dicen, no, este documento, este DNI en el cual vos le pusiste una foto es totalmente burdo, no puede afectar al bien jurídico tutelado, por lo tanto no estamos frente al tipo penal. ¿Sí? Argumento central, ¿sí?, para aquel que quiera el día de mañana ser defensor federal, es un argumento central, ¿sí?, que se utiliza tanto en las falsedades documentales del 292 y siguientes, como en la del 282 y siguientes. En el 282 van a ver que tenemos la falsificación de billetes o el cercenamiento o la adulteración de moneda. ¿Sí? Y nosotros lo que estamos viendo es la falsificación de documentos en general. ¿Alguna consulta con esto, chicos, hasta ahora? Bien. Vieron que les hablé Profe, de... si el medio, sí. Si el medio no es idóneo, ¿no?, que es burdo como el caso de la foto esa que recién hablábamos, pero cumple el efecto destinado, ¿no es típico igual? Ese es el argumento que utilizan aquellos que le tienen que contestar a los defensores. Lo que dicen es, mirá, si el documento fue recibido, ¿sí?, y esta persona pasó, o si la tarjeta verde del vehículo estaba adulterada, más allá de que pareciera burda, la realidad es que llevó a engaño de aquel que lo tenía que recibir. Y si pudo engañar a esta persona, quiere decir que la maniobra era idónea. ¿Sí? Y como dicen que si la maniobra es idónea, entonces lo que te están diciendo no es burdo, más allá de que lo sea. Pero generalmente los tribunales suelen contestar eso. Un problema un poco más complejo se presentaba con los billetes falsificados. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando uno le entregaba un billete falsificado y la persona que lo recibía era un cajero? ¿Sí? Vos entregabas billetes falsificados y se recibía en un cajero, en un banco lo recibía en la caja un cajero. ¿Sí? Ahí lo que argumentaban es que en realidad la maniobra era burda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque jamás podría llevar a confusión, ¿sí?, o engañar a una persona que tenía determinada pericia en cuanto al reconocimiento de billetes falsos. ¿Sí? Lo que se decía es que ese era, digamos, el estándar que se debía exigir. Generalmente se suele utilizar lo mismo, o sea, se suele decir que en realidad el estándar es el de una persona media y que si la persona recibe el billete falso, el documento falso, el DNI o lo que fuere, ya si lo recibe quiere decir que la maniobra es idónea. ¿Sí? No he visto muchos planteos que hayan tenido una acogida favorable en cuanto a decir que un documento es burdo o es inidóneo. No, eso no lo he visto mucho. Una pregunta. Sí. Entonces, en este caso, ¿el delito se consumaría una vez que se engaña a la otra persona? No, porque el tema del engaño, ¿sí?, el tema del engaño se entiende que es un requisito que es ajeno, es un requisito que es ajeno al análisis que se hace sobre la consumación. ¿Sí? Es un requisito que está más elaborado o está más ceñido a lo que es el tipo objetivo. ¿Sí? Algunos lo que dicen es que es un análisis que se hace ex ante. ¿Sí?
Es un análisis que se hace con anterioridad a la consumación, ¿sí? Pero que tiene consecuencias posteriores. Pero es ajeno a la consumación, es independiente de la consumación. Porque si no, la consumación siempre estaría dada, ponele, en el caso del documento público estaría dada siempre o ceñida que alguien lo reciba o entienda que es verdadero, ¿sí? Y vos vas a ver que la consumación se realiza en el momento que uno lo falsifica o adultera. Bien. Bien, gracias. Otra cuestión. Vieron que antes era el 979 que se mencionaba los documentos públicos, ¿sí? Creo que era antes en el Código de Vélez se hacía una numeración de los documentos públicos en el 979. La clase anterior me sorprendió y me dijo que era en el 248, 218, que es donde están enumerados ahora. Bien. Esto lo marco ¿por qué? Porque algunos instrumentos públicos son los que se encuentran enumerados en esos artículos, ¿sí? En esos artículos del Código Penal, del Código Civil. Y otros documentos públicos no surgen de esa enumeración, sino que surgen de aquel que los emite, o de aquel que los elabora o confecciona, ¿sí? Por ejemplo, nadie va a discutir que dentro de la enumeración seguramente debe estar enumerada la escritura pública, ¿sí? Como uno de los instrumentos enumerados, ¿no? Ahora bien, un instrumento que puede ser que no esté mencionado es una sentencia certificada, ¿sí? Supongamos que cualquiera de ustedes tiene una causa penal en la cual defienden a una persona que trabaja en la administración pública y necesitan la sentencia de absolución para llevarla al sumario administrativo que tiene esta persona. Bien, lo que hacen ustedes es, se presentan al juzgado o al tribunal y solicitan una copia certificada, ¿sí? De la sentencia. Se imprimen las copias, se le ponen los sellos de certificación y todo eso es firmado por un secretario que es el actuario, ¿sí? Esa copia certificada pasa a ser un instrumento público, ¿sí? Esa copia certificada pasa a ser un instrumento público. Y si bien no está dentro de los enumerados, sí lo es por la persona que lo emite. Es decir, vamos a tener un montón de instrumentos públicos que provienen de las funciones o que están dentro de las competencias de aquel funcionario que los emite, ¿sí? Más allá de que no sean de los enumerados o catalogados dentro de los artículos del Código Civil. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? $2.92. El que hiciera en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años si se tratare de un instrumento público y con prisión de 6 meses a 2 años si se tratare de un instrumento privado, ¿sí? Fíjense que la norma me habla de perjuicio. Quiere decir, como les decía anterioridad, el documento público tiene que tener la entidad suficiente para lesionar el bien jurídico tutelado, ¿sí? De ahí que vengan o se realicen una multiplicidad de planteos en cuanto a la idoneidad o lo burdo de un documento. El siguiente párrafo dice, si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas, o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de 3 a 8 años. ¿Sí? Fíjense en la escala penal. Es una escala penal alta. Y ahí va la huella dactilar que ponían con Facundo en los documentos, profe. Y estábamos cerca de los 8 años, Facundo. Yo nunca lo hice igual. Dudoso. No. De hecho, por eso no me dejaban entrar. Pero bueno, Facundo acaba de confesar un delito en una clase de Zoom que está siendo grabada. Sí, hay un video como evidencia. Es más, tengo el lugar y la circunstancia, pero voy a quedar muy viejo si lo digo.
¿Quién no entró No, al no diablo, importa. al infierno? No importa, no importa, no importa. Bien. El 292 no tiene un sujeto activo especial, ni tampoco un sujeto pasivo, ¿sí? Es decir, cualquiera puede adulterar, cualquiera puede falsificar, ¿sí? Lo importante es que sepan esto, que no hay un autor definido. ¿Por qué se los marco? Porque en el 293 sí lo vamos a tener. En el artículo 293 vamos a tener un sujeto especial, ¿sí? Otra cosa que no deben confundir es la falsificación con la adulteración. Ya se los dije antes y lo vuelvo a remarcar. Yo falsifico cuando hago un documento de cero, cuando lo hago, o sea, todo entero o en parte. Y adultero, nuevamente le remarco, cuando modifico algo que dice este documento, ¿sí? No vaya a ser que les aparezca una pregunta múltiple choice que justamente esté referida a este tema, chicos, ¿sí? Bien. Tipo subjetivo. Si yo les digo que es una figura culposa, ¿qué me van a decir ustedes? Que no. Que no. Y si digo que es una con dolo eventual, una figura que admite el dolo eventual. Yo diría que tampoco. Es muy Es raro. dolo, esto es Es dolo dolo directo. directo. Imagínense que yo diga, no, quizás eventualmente puede ser que esté falsificando un documento, pero no Sin lo querer estaría, cambié un 8. claro, pero no, Es como que no medio lo estaría raro. pensando bien. Entonces en el aspecto subjetivo es dolo directo, ¿sí? La consumación y tentativa, tengan presente eso que les marqué. Nuevamente lo remarco porque puede ser que una pregunta vaya por ese lado. De hecho, en los cuatrimestres anteriores ha habido preguntas referidas a la consumación, ¿sí? Creo que estaba orientada para, no era que la pregunta quisiera generar confusión, pero lo generó, porque arrancaba diciendo los documentos públicos se consuman cuando son recibidos por terceros, cuando en realidad no es así. Sabemos que se consuman cuando se falsifica o se adultera, ¿sí? Sepan que en general la tentativa no es admitida, ¿sí? En general no se admite la tentativa. Bueno, ¿preguntas sobre el 292? Yo tengo sobre la tentativa. En el hipotético caso de que sea una fábrica grande de adulteraciones, tampoco, o sea, como que estén todos los elementos dados para adulterar o falsificar elementos y no pase. Tampoco podría ser tentativo o estoy yéndome al delirio místico. Porque hay empresas que lo hacen. No sabía. No No importa, igual. No importa. Guarda, José, ¿eh? Guarda. no, tiene una explicación saberlo. O sea, estudié parte de esto en documentología en otro lado y se sabe que hay, o sea, que ha habido empresas que han tenido todo para hacer las cosas. Por eso pregunto. Generalmente eso está punido, ¿sí? Reprimido. Cuando Bien. vos tenés, ¿qué es lo que pasa? Por ahí, ¿sí? Por ahí vos no podés acreditar, vos no podés atribuirle la responsabilidad por la falsificación o la adulteración a un determinado sujeto o a una determinada cantidad de personas que intervienen, qué sé yo, en la confección de facturas apócrifas. ¿Sí? No sé si conocen el concepto de las famosas usinas de facturas. Son empresas que hacen, o sea, facturas truchas para que sean utilizadas por otras empresas y así poder evadir el pago de un impuesto y demás. Vos fíjate que ahí tenés caso de falsificación. Tenés una evasión que puede ser tributaria, que puede ser simple o que puede ser agravada. ¿Sí? Podés tener un montón de cosas. ¿Sí? De hecho, yo he visto que han metido hasta asociación ilícita por delitos que involucraban esto.
Sí, es que hasta, o sea, en billetes, o sea, podés, así como en La Casa de Papel, podés hacer billetes y billetes y billetes y salen. O sea, no salen tan bien porque claramente se nota la adulteración o la falsificación, pero sí ha habido casos de empresas grandes, según lo que me habían contado, por eso me llamaba la atención lo de la tentativa, perdón la pregunta. No, porque lo llevan por otro lado. O sea, si no le pueden. Ojo, algunos sí te admiten la tentativa si podés encontrar un supuesto, pero la mayoría entiende que estos delitos no admiten la tentativa, ¿sí? Justamente por el momento de la consumación. Pero si vos tenés elementos de falsificación y demás, también puede ser reprimido penalmente. Y en este caso, lo que vos me decís incluiría muchas otras figuras. Porque si también están. Nosotros acá estamos hablando de la falsificación de documentos en general, ¿sí? Pero si vos me decís que estas empresas falsificaban billetes, o sea, moneda de curso legal, entonces nos vamos a correr para el 282 y siguientes, ¿sí? En el 282 y siguientes tenemos lo que son la falsificación de moneda y de billetes. De hecho, me hiciste acordar hace muchos años, en un expediente de una persona que negaba que había falsificado una cantidad exorbitante de moneda de curso legal, ¿sí? Él decía, yo no tengo nada que ver con la falsificación de billetes, está bien, no trabajo, pero juego a las carreras de caballo y o sea, me sostengo con lo que gano con las carreras de caballo, ¿sí? Era medio inexplicable porque tenía un BMW y no sé o sea, el nivel de apuesta que manejaba no se condecía con el volumen de dinero que manejaba. Pero bueno. Gran caballo. Claro. Y además, o sea, cuando estaba prestando audiencia indagatoria, cuando estaba declarando, vos le veías las manos y estaba llena de tinta. O sea, tenía las manos percudidas con la tinta de los billetes. Ese no Entonces, podía poner la huella dactilar. ¿Eh? Ese no podía poner la huella dactilar. No, le sobraba tinta por todos lados. O sea, y además era reincidente, me había olvidado de decir eso. Porque él lo que decía, no, pero yo ya no me dedico a eso. Ya no. Claro. Yo no me dedico a eso, ahora me dedico a jugar a los caballos, a los burros y demás, a las cartas. Pero bueno, se ve que el muchacho. Ojo, que los que se dedican a eso toda la vida. O sea, se dedican a falsificar billetes, después van y te falsifican otra cosa. No es que el que entra a robar o que se dedica a los secuestros extorsivos después se dedica a falsificar. No. Ya es como un rubro establecido, ¿sí? De hecho, necesitas las herramientas necesarias y la materia prima para hacer eso. No cualquiera puede falsificar un billete, ¿sí? Bien. Y eso que me decías vos de profe, las empresas, sí. ¿Sí? ¿Este delito solo se consuma si puede causar un perjuicio o no? O sea, no solamente es la falsificación y la adulteración. Lo que pasa es que cuando vos hablas de un documento público, ¿sí? Cuando vos hablas de un documento público, se entiende que la fe pública es un concepto tan vago y tan amplio que se ve afectada desde el momento que vos falsificaste el documento, ¿sí? Aunque no haya salido de tu esfera, es una explicación rara, porque si no salió de tu esfera y vos tenés el documento público, quiere decir que nunca nadie lo vio, entonces nunca nadie se va a enterar, y si nunca se entera que vos falsificaste un documento público, no sé cómo va a terminar una causa judicial, ¿sí? Eso es medio raro, pero yo lo que te digo es que los autores entienden que como vos estás afectando la fe pública, el bien jurídico tutelado se ve afectado en el momento en que vos falsificás el documento, ¿sí? O el momento que vos lo adulterás, ¿sí? Vamos al caso del DNI. Supongamos que yo realizo una adulteración del DNI, ¿sí? Yo realizo una adulteración del DNI, es perfecta, digamos que es idónea y es perfecta. Ahora, yo el DNI adulterado no lo saco nunca de mi casa. Si nosotros seguimos los autores, nos dicen que el bien jurídico tutelado se vio afectado, ¿no? Ahora, el DNI yo no lo saqué nunca de mi casa. Se trabó todo. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí, chicos? Ahora sí. Se trabó.
Y Ay, a de mí dónde- Sé que todo. no salió el DNI de la casa, pero que los autores dicen que sí. O sea, que sí se Su- vulneró el orden jurídico. yo lo que voy a esto es una cuestión práctica. Si yo no adultero un documento de identidad y nunca sale de mi casa, ¿sí? ¿No sería medio contradictorio con lo que dicen los autores? Que dicen que el bien jurídico se ve afectado desde el momento en que se adultera o falsifica. Sería en realidad un hecho, si bien yo atentaría contra la fe pública, sería un hecho que jamás llegaría a conocimiento de la justicia. ¿Por qué? Porque el documento nunca va a salir de mi casa. Y pero tampoco podés tener un billete falso encima tuyo. O sea, si sabés que es falso, supuestamente lo tenés que entregar al banco. O te lo quedás de recuerdo. Sí, bueno, pero Me vas a decir, o sea, ¿sabes? no me han dejado. Mirá, me enchufaron este billete. Bueno, me lo voy a quedar de recuerdo en la billetera para la próxima vez prestar un poco más de atención. Sí, supuestamente es ilegal igual, ¿o no? Tenerlo. No, lo que sería problemático sería que vos lo entregues. ¿Sí? Supongamos que yo recibo un billete falso de buena fe, yo lo recibí de buena fe falso. Lo que yo hago con ese billete es entregárselo a otra persona a sabiendas de que no es verdadero. ¿Sí? Pero es el banco. No, digo un particular. Y eso es mala fe. Existe mala fe. No tiene una escala penal tan alta, pero existe una cierta mala fe. ¿Sí? Igual yo, o sea, un billete, ir al banco y hacer una cola o sacar turno para entregar 10 billetes falsos. No, Agarrar tu casa, lo prendés y... pero si querés trabajar con, o sea, ponele con dólares falsos o cosas así, te dicen que no se puede. No, pero si se supone que los billetes falsos no los vas a poner en circulación vos. Si no, estás cometiendo el delito. No, bueno, pero exactamente por eso, o sea, querés hacer un trabajo de investigación con eso y no te dejan porque te dicen que, o sea, a nivel educativo hablo, y no te dejan porque dicen que es ilegal. En realidad, lo ilegal sería que vos lo entregues. Claro, o sea, eso para mí, pero bueno, por eso no entendía Porque dónde si hay estábamos. algo que vos necesitas, justamente, mira, vos en lo que son las falsedades documentales referidas a moneda, vos tenés la adulteración, el cercenamiento y la falsificación de los billetes. ¿Sí? Eso por un lado. Pero también vos necesitas, en algunos supuestos, la expedición de billetes. ¿Sí? La expedición de billetes tiene que ver con que vos lo entregues. ¿Sí? En este caso, si vos no lo adulteraste, vos no lo falsificaste y vos no lo ponés en circulación o no hacés la expedición de billetes, poner en circulación sería que vos agarres ese billete y lo deposites en un cajero. ¿Sí? O una caja de esas de donación y demás. La expedición es entregarlo en mano a otra persona. Si vos no hiciste ni la adulteración ni la falsificación y tampoco lo expedís o lo ponés en circulación, lo máximo que, o sea, sería un caso que nunca llegaría a la justicia. Salvo que la justicia tenga una máquina detectora de billetes falsos y vaya, tipo, no sé, rastreando casa por casa a ver dónde hay billetes falsos. Con la luz UV de mentira que ponen las calculadoras. Con la luz UV, que es esa que muestra los pelitos de color flúor y todo eso, ¿no? De los billetes. Ultravioleta. La ultravioleta. Sí, esa. Pero hay algunas calculadoras supuestamente traen una luz ultravioleta que detecta los billetes falsos. Después sí, los billetes con la luz UV. Igual el billete falso tiene un... O sea, cuando uno lo toca tiene un... no se nota ya desde lo que es Sí, si están... la textura. Uy, yo me copo con esto. Si están muy nuevos, a veces es difícil. O sea, comparado a un billete viejo, el manoseo en el soporte, o sea, que tienen un papel especial, se nota distinto cuando ya están más usados en ese manoseo. Ahora, si son nuevos, y capaz pasa más desapercibido, pero la cantidad de medidas de seguridad que tienen los billetes son muy difíciles por el tipo de impresiones que se usan para hacerlos y todas esas cuestiones. Sí, pero ¿cuánto se ponen a mirar el billete a ver si a trasluz tiene la... No, sí, la eso igual es de cabeza las cosas más fáciles de detectar, pero hay
hay microletras generalmente en las imágenes de los billetes. Por ejemplo, no sé, si agarras el billete de 100, Evita tiene acá en el cuello, en la parte de la clavícula, algo que dice, o sea, las iniciales del Banco Central. Bueno, en el dólar también, tenés arriba y claro. al costado. En el Tenés, dólar o también. sea, tenés muchas. Y también tenés una, o sea, si vos lo ves a trasluz, no solo ves la cara de la marca de agua, sino que también podés ver, o sea, hay una impresión que es de un lado y del otro, entonces cuando vos la ves a la luz, también se ve, o por ejemplo, también Evita creo que tiene una flor que dice RA, que es República Argentina, y así van teniendo distintos, o EP, que es Evita Perón. Ese es el billete con el que más se trabaja y ese es como de los que más se conocen, pero en realidad todos los billetes tienen ciertas cosas que son muy difíciles de adulterar por las impresiones que se hacen o por el tiempo que se tiene que hacer, y a la vez tiene que quedar exactamente igual, y eso te dice que es un billete, y es muy difícil falsificar billetes muy bien. Perdón, me recopé. Está bien, no, no hay problema. Yo tanto no sabía porque yo soy de las víctimas que reciben los billetes falsos, así que lo mío quedó en el tacto y ya está. No es el tax. No es el tax. Bueno, ya les mencioné el 292, hablamos del momento consumativo y demás, que la mayoría entiende que no admite la tentativa, ¿sí? Y ahora vamos a ir al 293, que es generalmente el 293 es el que más dificultades les trae a ustedes, ¿sí? Porque lo suelen confundir con el 292. Nosotros en el 292 tenemos la falsedad material. ¿Sí? 292, falsedad material. En el 293 tenemos la falsedad ideológica. ¿Sí? La norma dice lo siguiente: será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio. ¿Sí? El que insertare o hiciere insertar. En un documento público, ¿quién es el que inserta? El funcionario público. El funcionario. El funcionario público, ¿sí? Supongamos que estamos frente... Uy, se me cayó el código. Supongamos que estamos frente a un funcionario, a un escribano, ¿sí? Que tiene que, digamos, confeccionar una escritura en la cual se va a dar cuenta de cuánto dinero se entregó. Josefina le dice a Sofía: mira, te voy a comprar la propiedad, ¿sí? Por $100.000 y te la voy a hacer en 2 pagos. 50 y 50. Los 2 pagos esto va a quedar asentado en una escritura pública. ¿Sí? Yo soy escribano, Josefina me dice: mira, yo te doy $10.000 si pones esto. ¿Sí? Esta persona, Sofía, me va a entregar $50.000, pero vos en la escritura tenés que poner que recibí $100.000. ¿Sí? Y que ya estaría liquidada la operación de compra-venta inmueble. Muy bien, muy bien. Yo en la escritura pongo que recibí, o sea que Sofía recibió de Josefina $100.000. ¿Sí? Estoy insertando algo en un instrumento público que no es verdadero. Estoy insertando algo que no se condice con la realidad. ¿Sí? Por eso se llama falsedad ideológica. ¿Por qué? Porque el documento es auténtico. El instrumento público es auténtico. Lo que no es auténtico es el contenido. ¿Sí? Imagínense que, ¿cómo se ataca un documento público? ¿Cómo se ataca? Claro, ¿cómo se ataca? Esto lo vieron en civil, o lo debieron haber visto. Cuando nosotros tenemos un instrumento público, ¿sí? Y queremos atacar el contenido del documento público, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nulidad. No sé si va a eso la pregunta. No, hay una acción que existe para atacar la veracidad de un instrumento público, más allá de la nulidad. Redargución de falsedad. ¿Eso se lo mencionaron? No. Sí, Ponele que lo hayan mencionado. Capaz,
¿Qué? Capaz lo mencionaron. Damos Bueno, el beneficio de la duda. Ustedes, cuando quieren atacar un instrumento público, supongamos una escritura pública, se inicia un procedimiento que se llama redargución de falsedad. Es un procedimiento muy difícil y muy engorroso, chicos. ¿Sí? Porque imagínense que Josefina tiene una escritura pública, que es un documento público, que dice que le entregó $100.000 a Sofía por la propiedad de inmueble, cita en la calle San Martín 1248. Y Sofía dice, no me entregó nada, ¿sí? Y tenemos que ir a juicio. Y la realidad es que el juicio, Josefina va a ir con una escritura que dice que se saldó la compra. ¿Sí? Ahí lo que se debería hacer es ese procedimiento de redargución de falsedad. Pero bueno, eso es una cuestión que se las marco, más que nada recordando lo que vieron en Civil 1 o Civil 2 o en todos los civiles menos reales. Bien. Volvemos. 293, entonces lo que es falso es el contenido. El documento es verdadero, ¿sí? El documento es válido y demás. Tenemos un funcionario público que está interviniendo y que es el autor de este hecho. ¿Por qué? Porque él inserta ese dato falso, ¿sí? Ahora bien, la norma también habla o hiciera insertar. Cuando hacemos referencia y decimos o hiciera insertar, estamos hablando de un particular. El particular está haciendo insertar al funcionario público un dato que no se corresponde con la realidad, ¿sí? Un ejemplo que vi hace poco, supongamos una pensión. El de recién, ¿Sí? profe. No, pero más que nada yo te menciono uno en donde el funcionario público es engañado. Bien, perdón. ¿Sí? Supongamos un funcionario público del ANSES que tiene que otorgar una pensión. Cuando se otorga una pensión se necesita una serie de requisitos. Uno de esos requisitos es una cantidad X de convivencia, ¿sí? Muy bien. Supongamos que Josecito fallece y tenía una pareja de 2 meses que se llamaba, no sé, María. Vamos a ponerle María. María quiere reclamar la pensión, ¿sí? Entonces lo que hace es conseguir falsos testigos o consigue elementos todos falsos que acreditarían, ¿sí? Acreditarían que ella es la única que puede reclamar esa pensión y que habría llevado adelante una convivencia de 5 años. ¿Sí? Muy bien. El ANSES, a través de una resolución, de una inspección, ¿sí? Una certificación, otorga esa pensión. ¿Sí? Para otorgar esa pensión saca una resolución en la cual dice que María tiene acceso o tiene la legitimación para tener una pensión X. Resulta que se presenta a reclamar la pensión, ¿sí? El hijo de este sujeto, de esta persona, ¿sí? Y dice, no, María jamás convivió. María lo conoce, o sea, al que era mi padre, lo conoció hace 2 meses, esto y esto. ¿Sí? Ahí se demuestra que la persona, que María engañó a un funcionario público que le hizo insertar datos que no se correspondían con la realidad. ¿Sí? El funcionario público confió en la palabra de María, ¿sí? Evaluó los distintos elementos que le acercaron y otorgó la pensión convencido de que era así. Pero la realidad marca que no era de ese modo y que era totalmente distinta. ¿Sí? El documento sigue siendo válido, lo que no es válido es el hecho que contiene, que en este caso era la convivencia de María, ¿sí? Que le daba la posibilidad de acceder a esa pensión. Un problema para el funcionario público. ¿Por qué? Porque si otorgó esa pensión, quiere decir que el control que debía hacer no lo hizo como correspondía. ¿Sí? El funcionario público puede decir, pero pará, yo seguí el protocolo que me dan desde el ANSES, hice todos los pasos que tenía que hacer, ¿sí? Y entonces, ¿cuál sería mi responsabilidad? Si yo cumplí con los protocolos administrativos para otorgar esta pensión.
Desde otro lado le dirán, mirá, usted se encuentra en una posición determinada, su función le exigía mayores recaudos, ¿sí? Por lo tanto, su omisión, ¿sí? Su omisión hizo, primero, una defraudación contra el Estado, provocó una defraudación contra el Estado, y segundo, provocó una falsificación del 293. La pregunta Profe. es, y esto, sí. Perdón, lo dejo terminar. No está bien. La pregunta es si esta omisión alcanza para responsabilizar penalmente a una persona. Sobre todo cuando mencionamos una defraudación en la cual lo que nosotros necesitamos es el dolo directo de aquel que va a defraudar al Estado. ¿Sí? Bien. ¿Iban a preguntar algo? Yo lo que le quería preguntar, ¿por qué no si no se aplicaría en este ejemplo que usted da el 293 bis? Sí, yo lo mencioné. En realidad, más allá de la norma, yo lo menciono como un caso más que nada para que ustedes identifiquen, ¿sí? Identifiquen el concepto de falsedad ideológica, que es lo que me interesa. ¿Sí? A mí me interesa que ustedes sepan diferenciar el 293, más allá de las normas que siguen, el 293 del 292, así. Más que nada para que sepan que uno es falsedad material y el otro es falsedad ideológica. ¿Y por qué? ¿Sí? Lo hago esto porque generalmente siempre se suelen confundir una norma con la otra y la realidad es que yo pretendo que todos aprueben o que sepan identificar, si les toca una pregunta multiple choice sobre estos temas, sepan identificar cuál es la respuesta acertada. ¿Sí? ¿Otra pregunta, chicos? Yo me quedé con la última pregunta que hizo usted, si esa omisión alcanza para responsabilizar a la persona. Sí, yo lo dejé planteado como un interrogante. Ah, por ¿era eso. pregunta para nosotros? Sí. Lo dejé, pero no para esto, sino como para que lo tengan presente. Desde mi punto de vista, para mí no. Para mí no. Claro, no hay es dolo. necesario el dolo. Además fue víctima como una especie de estafa también, convengamos. Claro, pero sí, lo que pasa es que como últimamente se habla mucho de funcionalismo, ¿sí? O normativismo y demás, entonces se habla mucho de determinados deberes. Entonces a veces se le termina atribuyendo responsabilidad a determinadas personas que escapan a lo que dice el tipo penal. ¿Sí? A ver, el caso que yo les mencioné no es que lo inventé, o sea, existe algo y es así y se trató de esa forma. ¿Sí? A mí, si vos me preguntás, si el tipo penal exige tal cosa, uno no puede justificar desde la omisión. ¿Sí? Uno no puede justificar desde la omisión, pero no tanto por el 293, sino que lo digo más en general, 293 bis, lo digo más en general. En general se trata a veces de justificar, determinadas conductas a través de la omisión. ¿Sí? Se dice, bueno, mirá, el funcionario público en este caso no cumplió con tal tarea. Entonces esa falta de control lo hace pasible de lo que sanciona la norma penal. Y vos vas a la norma penal y la norma penal no dice eso. ¿Sí? La norma penal, por ejemplo, lo que es incumplimiento de los deberes funcionarios, aquel que incumpliere, rehusare. ¿Sí? La norma penal habla de cierta voluntad del sujeto, del funcionario público. Pero si el funcionario público te dice, mirá, yo cumplí con los protocolos administrativos, hice paso por paso, de acuerdo a lo que son mis funciones, ¿dónde está la omisión? Y del otro lado te van a decir, no, la omisión, mirá, la omisión está dada porque si vos hubieras controlado bien, no se hubiera dado tal pensión, y por lo tanto vos también sos responsable de la defraudación al Estado. Entonces la pregunta es si esa omisión puede hacer a alguien partícipe de una defraudación especial. Desde mi punto de vista, no. Profe, Sí. ¿realmente lo hicieron culpable del delito? O sea, Hay muchísimos casos. ¿lo inculparon por un error en el cual se fijó todo y hasta había como 5 testigos? ¿En serio?
O sea, alta mentira y No nada. es alta mentira, pero lo fundan desde la omisión y desde el normativismo. Pero profe, o sea, una cosa es omitir algo que realmente está a tu cargo, pero ahora, si vos tenés totalmente certeza y se puede acreditar que a vos te mintieron de tal magnitud que se crea una certeza, tampoco es justo en la justicia que inculpen a alguien por algo así, me parece a mí, ¿no? O sea, para mí es lo que usted dice, la omisión no alcanza para eso, para inculpar tan Mira, gravemente yo a te voy alguien. a decir lo siguiente, todo eso viene de la mano, ¿sí? De toda una corriente de pensamiento sobre el derecho penal, ¿sí? Que habla de posiciones, de deberes en la sociedad, ¿sí? De un deber de cuidado, de cumplir con determinado rol. Esta posición también te dice que cada sujeto en la sociedad tiene un rol que cumplir, ¿sí? Para esta posición, la finalidad de la pena es la reafirmación de la norma, ¿sí? La reafirmación de la norma. Para esta posición, la categoría del bien jurídico queda en segundo plano. El bien jurídico siempre va a ser la reafirmación de la norma. Pero no estamos ante un derecho penal de autor ahí. Es como que yo te diga que porque tenés las orejas grandes sos criminal, como decía Lombroso. Y bueno, para mí yo escribí un trabajo hace poco sobre eso. Para mí una teoría que se olvida del bien jurídico tutelado, ¿sí? Está violentando el principio de culpabilidad. O sea, lo digo desde desde que no lo entiendo, no es que lo estoy o sea, Es que es no lo así. digo como mal, sino que no No, lo termino de es que yo entender. voy yo en el mismo sentido lo critico porque se te habla de que, bueno, el derecho penal hay roles que cumplir. ¿Y cuáles son los roles que cumplir? Sí, en el caso del funcionario público tenía un rol, ¿sí? Que le exigía que tuviera mayor cuidado y demás. Bueno, sí, está bien. Si no cumplió o no tuvo mayor cuidado, a lo sumo es pasible una sanción administrativa. Pero de ahí a meterlo en una defraudación, hay un salto abismal. O en la trata de personas. En trata de personas, agarrar y decir, bueno, el tipo penal es captar, coger, ¿sí? Recibir, trasladar. Bueno, tal persona tenía que tener un cuidado. Por ejemplo, alquilo un departamento, ¿sí? Y resulta que yo se lo alquilo a una persona y esa persona a su vez la subadquila y en ese lugar se desarrolla, ¿sí? El ejercicio de la prostitución o la explotación de la prostitución. Ahora, yo, el dueño del departamento, no tengo ninguna vinculación con ese hecho. ¿Sí o no? No, nada, o sea, no. Para mí No, ninguna. pero ¿sabes lo que te van a decir? Te van a decir, bueno, pero vos deberías haber controlado, ¿sí? Qué era lo que sucedía en el departamento. Porque tu deber contra la sociedad y el rol que vos cumplís te exigían eso. Uy, tengo muchas cosas para decir, pero no quiero alargar la clase, perdón. Pero no me parece. O sea, no entiendo la postura de los que la tienen, pero es como que yo me tuviera que hacer cargo de que mi vecino vende droga o o roba a alguien o mata a alguien. Es como, o sea, todos en la sociedad tendríamos que tener un rol importante y si podemos prevenir, buenísimo, pero, o sea, si vamos a eso, no cualquiera está obligado a denunciar, no cualquiera está, o sea, Por eso se tiene el dice deber de por eso se hacer dice ciertas que cosas. también estamos hablando de que esta teoría habla del derecho penal del enemigo. ¿Sí? Esto que yo te digo surge de una posición teológica. O sea, Jacob en realidad todo esto es Jacob. ¿Sí? Que te habla de roles de la sociedad, te habla de que el bien jurídico es la protección de la norma y demás. ¿Sí? Y también te habla de derecho penal del enemigo. ¿Qué es el derecho penal del enemigo? Ya partamos de la base que el título ya suena fuerte. El derecho penal del enemigo es que a determinados sujetos que son enemigos de la sociedad no se le deben dar garantías. Cuando habla de garantías, habla de garantía de tenor constitucional. Entonces, toda esta posición filosófica fue la que se utilizó en las cárceles de Guantánamo. Igual es todo muy enroscado el pensamiento de Jacobs porque también cita, él cita la posición de Luhmann
¿sí? Y a su vez es hegeliano, entonces es todo como una... Supuestamente se decía que esto venía a limitar, ¿sí? Limitar el derecho penal, ¿sí? Como una expresión de derecho penal mínimo, pero en realidad se puede utilizar para ampliarlo y alcanzar a todas las conductas que no están previstas. Pero bueno. 293, ¿sí? Seguimos hablando de una figura dolosa. Tampoco admite la tentativa. Diferéncienlo bien con el 292. Y en el 296, chicos, van a tener lo que es la figura de uso. La figura de uso es justamente usar un documento falso. ¿Sí? Supongamos, acá hablaron de un caso que te decía, no, pero si vos tenés el billete falso, ¿sí? O tenés un documento falso, eso es un delito, te decía. ¿Sí? Lo que es delito es usar ese documento. Yo tengo un documento falso guardado en mi casa. Digamos que nadie sabe que yo adulteré un documento, estaba en una cómoda guardada hace 20 años. ¿Sí? Si yo saco ese documento y lo uso, es un delito. ¿Sí? Entonces, tengan presente eso, que cuando hablan del 296 es el uso de un documento falso. Yo lo utilizo. ¿Alguna consulta sobre esto? Profe, el 296 entonces, en el caso de usarlo, absorbería a los otros dos artículos, a cualquiera de los otros dos. Eso que vos decís es lo que dice la Corte Suprema, sobre todo en referencia al 292. ¿Sí? Claro, la Corte Suprema lo que dice es, si nosotros tenemos una única persona que pareciera que ha adulterado, falsificado el documento y además lo utiliza, o sea, hace uso de ese documento, entonces la Corte lo que dice es que hay que responsabilizarlo por el delito de uso. ¿Por qué? Porque aplicarle las dos figuras para la Corte Suprema sería una violación del nevis in idem. ¿Sí? Bien. Para la Corte Suprema sería una violación del nevis in idem. Si vos me preguntás a mí, me parece que serán dos hechos totalmente distintos y estamos hablando de una falsificación o una adulteración por un lado y estamos hablando de un uso por el otro. ¿Sí? Dos momentos diferentes. Son dos momentos temporales distintos y la conducta no sería la misma. Igual yo entiendo Profe, lo que como dice la las Corte... licencias, ¿no? ¿Cómo qué? Como las licencias de conducir, por ejemplo. Sí, exacto. El uso de licencias adulteradas es un ejemplo de eso. Uso y falsificación o adulteración. Lo que pasa es que yo entiendo lo que dice la Corte Suprema. Lo que dice es que en realidad, si es el mismo sujeto, lo que plantea es que la finalidad última era la utilización del documento. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, es que justifica y lo entiende como todo un único contexto. O sea, la finalidad mía era usar un documento, pero para usarlo primero lo tengo que falsificar o adulterar. Entonces, es un único contexto. ¿Sí? Yo lo veo más desde otro punto de vista, lo entiendo como dos momentos diferentes, sobre todo porque en la falsificación o la adulteración podría haber intervenido otra persona que yo no sé. ¿Qué es lo que pasa? A veces cuando cuando se falsifica una firma o firma la persona que no corresponde, ¿quién es el que lo firma? El que va a hacer uso del documento lo firma otra persona. Ponele, Josefina tiene que truchar una firma en un documento, ¿sí? Y falsifica o hace la firma de Sofía. ¿Quién va a firmar? ¿Sofía o va a ser que firme otra persona? Yo estoy firmando ahí. Sí, O sea, pero yo ponele, estoy adulterando su firma. Claro, pero supongamos que vos tenés que truchar la firma de Sofía. Y yo me voy a La hacer vas a- pasar por Sofía. Claro. Vos tenés que presentar un documento que dice que Sofía te entregó tal cosa y lo presentás con la firma de ella. ¿Sí? Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Vos lo firmarías como Sofía o harías que lo firme otra persona? Y por...
seguramente haría que lo firme otra persona. Claro, no sé a qué apunta, pero si a mí me hacen una pericia caligráfica, es muy simple. A ver, yo puedo estar horas en una pericia caligráfica, entonces en un momento voy a hacer exactamente el mismo garabato, digamos, que hice, y se puede comprobar eso. Entonces yo no sé, lo haría firmar a usted, por ejemplo, porque ahí va a ser más difícil que encuentren una conexión. Es más, agarraría a alguien por la calle y le diría, firmame esto. Creo que he visto, no sé, 300 causas de falsificación y jamás una pericia le pegó con la persona que falsificó. Siempre te dicen las pericias no se corresponde con la firma falsificada o alterada. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, generalmente todos los que falsifican documentos hacen que firme otra persona. Claro. Pero ya va a caer alguno que lo firme él. De eso estoy seguro. Y si es medio vivo, no creo. Y menos con lo que hay ahora, tipo CSI y todas esas cosas que te hacen conocer más. O sea, desde la criminalística, la criminología y la victimología, se sabe que todas esas cosas dan mayor publicidad a lo que un criminal puede hacer para evitar que sea capturado. Por ejemplo, sacar una firma de un PDF e insertarla en otro documento. Sí, es igual con una pericia informática, capaz se puede ver, pero es más difícil. Bien. O sea, la huella sería lo mejor. ¿Se admite la figura culposa en el 296? No. Ah, bien. No, estas son figuras dolosas. Y si hay culpa, te caes del tipo penal y es atípica. Bueno, vamos a delitos contra la libertad. ¿Dónde quedamos la semana pasada? Creo que el 143 lo habíamos visto. Yo no vine, no voy a mentir. Vimos hasta el 143 y ya le digo hasta qué inciso, hasta el inciso 3. Bien, a ver. Bien. Los otros incisos, chicos, no tienen mayor dificultad. ¿Sí? Son bastante sencillos. Son la colocación o la recepción indebida de presos. En los minutos que nos quedan me interesa centrarme en el 144 bis. El 144 bis dice, ¿vieron? Primero vamos a refrescar la memoria diciendo que en todas estas figuras penales intervienen funcionarios públicos. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos en el 143 son funcionarios públicos que intervienen en estas figuras penales. En el 144 bis tenemos, será reprimido con prisión o reclusión de 1 a 5 años e inhabilitación especial por doble tiempo. 1. El funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, privase a alguno de su libertad personal. Es decir, en este inciso tenemos dos conductas típicas. Por un lado, aquel que abusa de las funciones. ¿Sí? Es un funcionario, supongamos, es un funcionario público que no tiene la facultad de privar de la libertad o de detener a una persona. Por eso está abusando de sus funciones. Imagínense un agente de tránsito privando de la libertad a una persona. ¿Sí? No tiene nada que ver. Excede sus funciones. El otro supuesto. O sin las formalidades prescritas por la ley, privase a alguno de su libertad personal. Cuando hablamos de las formalidades, puede ser la orden de detención de un juez. ¿Sí? Tenemos un policía que sabe que se tiene que detener a otra persona, pero está esperando la orden de detención del juez. Y este policía lo que dice, mira, yo no espero más la orden de detención, si total sé que lo vamos a detener, va y priva a esta persona de libertad. Lo está haciendo sin las prescripciones legales. En este caso, una orden judicial. Segundo, inciso segundo, el funcionario que desempeñando un acto de servicio, esto ya nos da un contexto, que es el acto de servicio, cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales. ¿Sí? Ustedes a partir de esta norma, o de acá en adelante, tienen que ver el concepto de vejaciones, severidades y apremios ilegales. ¿Sí?
La severidad es un maltrato físico. ¿Sí? La severidad es un maltrato físico. La vejación es un ataque psicológico o moral, si se quiere. Y el apremio ilegal es un procedimiento, ¿sí?, utilizando cualquiera de estas dos circunstancias para conseguir algo. Supongamos una confesión. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de un ejemplo de severidad, no hay ningún tipo de problema, porque podemos imaginar, qué sé yo, un patrullero con agente de la prevención que paran a una persona en la calle y la maltratan físicamente. ¿Sí? Cuando hablamos de vejación, podemos imaginar, supongamos, un patrullero con 2 agentes paran a una chica y le dice: mirá, apoyate contra la pared y sacate la ropa que queremos ver si llevas algún elemento. Y te lo pedimos de esta forma porque como no hay una mujer policía en el patrullero, no podemos tocarte, pero te vamos a obligar a que te saques la vestimenta. Ese hecho está atacando ¿qué cosa? La integridad de la persona y la libertad. Está atacando la libertad por un lado, pero además la integridad psicológica o psíquica. La dignidad. ¿Sí? La dignidad. Exactamente, porque también cuando se habla de ataque psicológico, ataque a la moral, también se dice que se está atacando la dignidad de la persona. ¿Sí? Yo no sé si les mencioné que antes, creo que Creus señalaba como este ejemplo de la chica, pero acompañada por su pareja, lo mencionaba como un ataque a la dignidad del chico. ¿Sí? Decían que la chica que se sacaba la ropa enfrente de los policías, ¿sí?, era un ataque a la dignidad del novio. Pero bueno, es una visión totalmente fuera de otro tiempo. Que no tiene comentarios. Claro, de otro tiempo. Bien. El funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas. ¿Sí? O les aplicaría premios ilegales. Ese es el inciso segundo. Inciso tercero, el funcionario público que impusiera a los presos. Cuando nosotros hablamos de presos, hablamos de personas condenadas. ¿Sí? Un preso es un condenado. El funcionario público que impusiera a los presos que guarde severidades, vejaciones o apremios ilegales. Bien, en el 144 tercero tenemos la tortura. Dice: será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas legítima o ilegítimamente privadas de su libertad cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquella poder de hecho. Vieron que había un problema con... Me acuerdo que se había... Acá venía a Mar del Plata un profesor de la escuela, de la Facultad de Barcelona, ¿sí?, que estaba a cargo de la cátedra de criminología. En su momento se había iniciado una denuncia contra funcionarios de la prevención de España, ¿sí?, en la ciudad de Barcelona, porque habían tenido o habían desarrollado determinados actos de vejación contra una chica extranjera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Fueron absueltos. Y yo me acuerdo que lo comentábamos el tema, y él decía que fueron absueltos porque la figura de vejaciones no estaba prevista en España. ¿Sí? Entonces ellos tenían severidades y tortura directamente. Entonces, como esa vejación no podía ser encuadrada por ellos o por el tribunal dentro de una severidad, tampoco como una tortura, ¿sí?, entonces los terminaban absolviendo. Si me preguntan a mí, más allá de que no esté prevista, ¿sí?, la figura de vejación o de apremio legal, lo que fuere, ¿sí?, quizás ese hecho podría ser encuadrado dentro del concepto de tortura. ¿Por qué? Porque si hay algo que ustedes van a ver cuando ven el concepto de tortura que no queda definido.
Porque la convención y algunos fallos le van a decir, y es todo trato o grave sufrimiento causado que escape a lo que son severidades. ¿Sí? Es un concepto demasiado amplio, y en esa amplitud yo creo, desde mi humilde opinión, quizás la mayoría de los autores o lo que fuera entiendan que estoy totalmente equivocado, yo creo que eso podría quedar encuadrado en una especie de tortura, si se quiere, de carácter psicológico. ¿Sí? Porque si algo que hemos aprendido en los últimos años es que el maltrato no solamente es físico. Sobre todo en este tipo de temas, porque si vemos la Convención de la CEDAW y demás, ¿sí? O las convenciones que protegen contra la violencia contra la mujer, cuando definen el concepto de violencia de mujer, no hablan solamente de lo físico. Es muchísimo más amplio el concepto. Pero bueno, acá en Argentina yo le comentaba que estaba previsto toda la gama, todo el aspecto, porque si hablamos de maltrato psicológico, apremios ilegales, severidades y tortura, es como que no hay mucha discusión. ¿Sí? Bien. Con el concepto de tortura se van a encontrar con ese problema de cómo definirla. Algunos fallos que están citados le van a decir que es todo maltrato que excede las severidades. ¿Sí? Otros le van a decir que es un grave sufrimiento que se le inflige a la víctima. Y otra complicación que pueden llegar a tener, chicos, es el tema de quién puede ser el autor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la primera parte que yo leí está referida a funcionario público. Pero van a ver que en el párrafo siguiente dice, igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descritos. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos fallos, en base a esta norma, han interpretado que también los particulares pueden llevar adelante el delito de tortura. De hecho, hay un caso acá en Mar del Plata de hace muchísimos años que se condenó a 2 personas por haber torturado en un hecho de robo a una pareja mayor, ¿sí? A una pareja de jubilados, con una plancha, me parece que había sido. ¿Escucharon lo último que dije, chicos? Lo de la plancha. Exacto. Sí, hicimos cara. Claro. Ah, no, las caras no la vi. Pero bueno, es eso, el tema de quién puede ser autor de la tortura. Tengan en presente este último párrafo que asimila a los particulares, ¿sí? Cómo se diferencia, cómo Profe. hacemos para definir, sí. Perdón, termine. ¿Cómo hacemos para definir el concepto de tortura? ¿Sí? Si lo entendemos como algo amplio o decimos que excede las severidades. Bueno, ¿qué es excede las severidades? ¿Cómo, o sea, la define? Bueno, es un grave sufrimiento, sí, pero no todas las personas tienen el mismo nivel de sufrimiento. Quizás para mí lo que es tortura no lo es para otra persona. Entonces, ¿desde qué punto de vista medimos eso? ¿Sí? Bien. En otra figura siguiente van a tener el caso de la omisión de tortura. ¿Sí? Es aquel que podría haber evitado, y en este caso sí está previsto. A diferencia de lo que les dije de la omisión de control, en este caso el tipo penal de omisión sí está previsto. Está previsto y sancionado por el legislador, que es diferente a crear esa omisión en base a un rol, ¿sí? Y ampliar o llevar a decir el tipo penal lo que no dice. En este caso sí está previsto, que es la omisión de evitar la tortura. Imaginemos que 2 personas, 2 agentes de la prevención, levantan a una persona, a un chico, lo llevan a una comisaría y lo empiezan a golpear en el calabozo. Y el guardia que está de servicio no hace nada. O sea, ha pasado más de una vez que ha sucedido algo de eso y la persona que estaba en el calabozo terminó muriendo. Entonces ahí tenés los 2 que impusieron actos de tortura y aquel que evitó que se desarrollara ese hecho. Bueno, ¿alguna consulta? Yo. Sí. En el tema del 144 ter, el párrafo que usted leyó, de igual pena se impondrá a particulares, ¿no tendría que ser sobre personas privadas de la libertad? ¿En particulares a personas privadas de la libertad? Yo estoy entendiendo mal. Porque no, se entiende que en realidad uno le aplica tortura siempre al que está privado de la libertad.
Sí. Alguien que no tenés privado de libertad no podrías imponer una tortura. Por eso lo que se dice... no es son que, solo condenados. No. Bien. No son solo condenados. Por eso se dice, perdón, no son solo condenados. ¿Sí? Quizás Sí, si... sí. Somos cualquiera, no solamente la gente que está condenada en una prisión. Claro, ¿ves? En ese caso la coma podría tener un significado distinto. Claro, porque yo lo leía y como en muchos artículos se habla de privados de la libertad, como las personas privadas de la libertad, a eso venía mi duda. Fíjate, dice perpetua al funcionario público que impusiera a personas, no dice detenidos, no dice presos, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquella poder de hecho. Algunos autores dicen que agregar esta parte de legítima o ilegítimamente privada de su libertad es redundante. ¿Por qué? Porque si vos no tenés a la persona privada de su libertad, ¿cómo le vas a imponer la tortura? Si yo no tengo, ¿cómo hacés para imponerle tortura a una persona que no tenés privada de la libertad? ¿Y el ejemplo de la chica que se desviste? Si está a plena luz del día. Capaz no está tan privada de la libertad. Sí, pero ese caso lo mencioné como un supuesto de vejación. Claro. Pero habíamos hablado de tortura psicológica. En el caso de España, que esta parte no sé si la mencioné, en el caso de España la chica estaba en el patrullero. Ahí va para otro lado. Está bien. Claro, ese dato me había faltado. No, igual yo porque quise ir con los tapones de punta, pero nada más. Sí, Ya entendí. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hay una pregunta en el chat, profe. A ver. Cuando lo permiten por parte de los demás internos también, entonces, ¿no? ¿A qué te referís? ¿Vos decís que cuando los internos permiten la tortura? Cuando los guardiacárcel permiten que los demás internos torturen a otros. Penalmente, más allá de lo que suceda en la práctica, pero sería responsable el guardiacárcel entonces porque los demás internos le pegan a uno, ¿cierto? Es un buen ejemplo ese, ¿eh? Es un buen ejemplo porque vos tenés ahí particulares que están cometiendo torturas, pero además tenés la peculiaridad de que el que omite prestar auxilio o evitar esa tortura es un funcionario público. Más allá de que también puede ser, o sea, uno también podría pensar, bueno, también hay un incumplimiento de los deberes del funcionario público. Pero bueno, esa es otra cuestión que se podría resolver desde una cuestión concursal. Pero es muy atinado el ejemplo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, les voy a desear mucha suerte para el parcial, ¿sí? No, suerte no, éxito, se dice la palabra éxitos. Generalmente antes cuando la cursaba de la presencial yo les leí una metáfora de Walter Benjamin, que la metáfora es de Walter Benjamin y se llama propósito de la historia. ¿Sí? Es toda una metáfora que habla de la evolución, ¿sí? Y de cómo la evolución está sostenida sobre... Bueno, lean ustedes porque a mí es una metáfora que me encanta muchísimo, ¿sí? Es de Walter Benjamin y es a propósito de la historia, ¿sí? Es un comentario a un cuadro de Paul Klee. Les voy a desear éxitos y espero que les vaya bien. Cualquier duda, consulta que tengan, no duden en mandarme un mail o preguntarme. Y bueno, y cuando nos crucemos en los tribunales, espero que me saluden y se acuerden. Sobre todo a los que vayan a hacer penal. Gracias, profe. Gracias, profe. Ojalá así sea. Bueno. Gracias, profe. ¿Cómo es la metáfora? Es a propósito de la historia de Walter Benjamin y es un comentario de un cuadro de Paul Klee. Gracias. Bueno, chicos, suerte, éxitos. Gracias, profe. No, profe, muchas gracias.